A YouTube y sus algoritmos inteligentes se les sigue olvidando enviar notificaciones de los videos nuevos. Por desgracia, esto pasa en muchísimos canales, incluso algunos más o menos grandes a los que sigo. Así que, para no depender de esos avisos, solo recuerden, en el canal siempre tenemos videos religiosamente todos los domingos a las 11 am. Así que visiten el canal desde el domingo a las 11 de la mañana para un nuevo video. Y si lo hacen cuando acabe de salir, todavía les queda tiempo para llegar a la misa de las 12. De nada. En realidad esta corrección es bastante sencilla, simplemente vamos a tomar nuestra ilustración original y vamos a darnos cuenta de un pequeño pero muy importante detalle. No tenemos en realidad una buena estructura acá. ¿Se ve? Así que es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo lo haríamos en todo caso? Vamos a ver. Definiríamos bien las diferentes partes que componen el cuerpo, es decir, vamos a marcar de una forma bastante clara lo que será la caja torácica y la zona pélvica, que en nuestro dibujo no aparece de esta forma, y vamos a darle por ende también un poco más de forma a las piernas. Ese a gran detalle es lo que vamos a hacer en este dibujo, pero veamos cómo lo haríamos. Como decíamos, vamos a empezar siempre nuestros esquemas por lo que será la cabeza. En este caso simplemente vamos a marcar esta forma para lo que es el resto del cráneo, de esa forma tan particular que tiene este Wendigo, pero podemos detallar esto mucho más adelante. Marcamos, como decíamos, nuestra zona pélvica lo suficientemente claro y marcaremos lo que serán nuestras primeras articulaciones. Con esto ya tenemos una base bastante sólida de lo que será nuestro cuerpo, pero ahora pasaremos a la zona pélvica. La zona pélvica en este caso es bastante importante y aquí en nuestro dibujo original no la teníamos bien definida, así que a esto le vamos a prestar bastante atención. Como pueden darse cuenta, con esto ya tenemos la base de nuestro esquema, pero vamos a detallar también nuestras extremidades. Vamos a darle una pierna de esta forma. Ya que documentándome un poco más en lo que es el siempre efectivo y correcto Google, parece ser que los Wendigos, o la gran mayoría de aquellos que representan, tienen este tipo de patas, así que vamos a dejarle un tipo de patas como este. Ahora bien, nosotros podríamos hacerle unas patas pues más simples en realidad, pero nosotros queremos darle una impresión un poco más salvaje, agresiva, un poco más extraña, que de verdad parezca un monstruo, que se vea bastante impactante, así que vamos a dejarle este tipo de extremidades. Vamos a completar nuestros brazos. Recuerden, como siempre hemos comentado, vamos a mantener ciertas proporciones . Pero siempre similares. Por ejemplo, el hecho de que encontremos nuestros dos codos a la misma altura es algo que se va a repetir siempre. En este caso también pasa lo mismo con las rodillas, simplemente tenemos esta pierna un poco más flexionada para adentro, lo que le da un aspecto un poco más lejano. Pero si se dan cuenta, aún así se encuentran bastante juntas. ¿Por qué? Por lo que comentábamos. Tiene que haber una simetría entre sus partes. Completamos con este brazo un poco más extendido y esta especie de cornamenta que lleva en la mano. Y con esto básicamente ya tenemos nuestro esquema. Desde luego vamos a darle más detalles, vamos a complementarlo. Para darle la forma adecuada. Pero
con esto ya tenemos la estructura hecha, que es en todo caso la parte más importante en el dibujo y que por lo general suele ser aquello en donde tenemos algunas complicaciones. Ahora que ya tenemos esto, pasemos a detallar un poco más este dibujo. Mientras le damos forma a nuestra corrección y aprovechando la temática, me gustaría preguntarles, ¿ustedes han visto o experimentado alguna situación extraña en el campo? En lo personal, yo tengo familia en el campo. Últimamente ya no voy con tanta frecuencia, pero sí recuerdo que cuando era más pequeño solíamos ir casi todos los fines de semana. Y entonces, bueno, siempre había historias sobre brujas, sobre apariciones, sobre cosas extrañas. Pero lo personal, lo único que yo podría decir que experimenté como tal, pues era ruidos extraños en medio de la noche. Y es que bueno, si tú, al igual que yo, has vivido básicamente pues toda tu existencia aquí en la ciudad, en realidad estamos muy, pero muy acostumbrados a que siempre hay luz y siempre hay ruido. Y no importa que sea las 2 de la mañana o las 4 de la mañana, siempre hay luz en las calles, ves coches pasar a cada rato, la luz de los vecinos, etc. Lo mismo pasa con el ruido, siempre hay mucho ruido. No importa que nuevamente sea de madrugada, siempre hay bastante ruido. Y eso hasta cierto punto nos vuelve ciegos a otra clase de ruidos, otra clase de formas que tiene la noche. Y créanme que cuando estás en campo y de verdad hay una oscuridad tremenda, total y un silencio avasallador, de repente empiezas a ver y escuchar cosas que no creerías que pudieran estar ahí. Pero, y les reitero, lo más que me llegó a pasar a mí pues fue escuchar estos ruidos en la noche. Pero si ustedes han vivido o viven en campo, me encantaría escuchar un poco de sus anécdotas. Y sería todavía más increíble si alguno de ustedes hubiera visto un Wendigo. Y bueno, no solo lo hubiera visto, sino que hubiera sobrevivido para contarlo. Regresando a nuestro dibujo, y como podemos apreciar, usando la estructura que ya habíamos corregido previamente, simplemente vamos a enfocarnos en darle un poco más de detalles. Queremos que se note ese pelaje un poco más espeso. Y podemos detallar un poco más también lo que es precisamente el cráneo, que ayuda bastante a esa imagen bastante oscura y siniestra que tiene este personaje. En cuanto a las astas, no quisiera darle unas astas demasiado grandes, porque creo que eso lo podría confundir un poco más con un animal extraño, medio mutante, pero prefiero que tenga ese aspecto más humanoide, que se vea que es un Wendigo. Pero ustedes lo pueden trabajar como quieran. Y ahora que ya hemos terminado esto, vamos a darle un poco de color. Y vamos a ver cómo se transforma radicalmente con un fondo y un poco de color. Y listo, ¿qué les parece? Como lo mencionábamos previamente, simplemente el detalle que corregimos en este caso fue la cuestión de la estructura, de marcar bastante más claro lo que es el pecho y la zona pélvica, para que se distinga más la forma. Para esta corrección vamos a trabajar lo que es este nuevo dibujo. Lo que vamos a hacer es básicamente descubrir si, bueno, está bien proporcionado o no. En este caso, ya que el tipo de personaje lo puede ameritar, podría tratarse simplemente de que, bueno, estamos hablando de un esquema estilizado donde las proporciones cambian un poco, pero vamos a revisarlo de una manera muy simple. Vamos a trazar todo aquello donde debería o no estar el esquema y descubriremos qué tan proporcionado está o no. Ahora bien, ¿qué nos dice este esqueleto? Hay varios aspectos. Primero que nada tenemos los hombros muy caídos. Fíjense la altura en la que está y dónde debería encontrarse. Es decir, esta armadura debería reflejar al menos esta altura. Pero no, la tenemos muy caída. Ok, esto puede ser parte de la misma armadura.
del cuello y por eso se ven más caídas las sombreras, pero en todo caso deberían estar más arriba. ¿Qué otro aspecto notamos? Bueno, que el esqueleto que trazamos debajo corresponde básicamente a un niño de unos 5 años. ¿Por qué? Por el tremendo tamaño que tiene la cabeza. Es así de fácil que podemos darnos cuenta, y en este caso pues el personaje en cuestión no parece ser tan joven. Así que considerando eso, vamos a hacer una cierta adaptación de cómo podría verse este personaje con medidas más acordes a un adolescente. Desde luego, ya que esto, nuevamente lo reitero, es un dibujo estilizado, podría ser que realmente haya sido planteado desde el principio así, lo que es un poco extraño, pero no tan raro. Así que vamos a hacer esa corrección considerando una edad un poco mayor a nuestro personaje y corrigiendo los pequeños detalles como la altura de los hombros. Si se dan cuenta, aunque estamos haciendo un esquema masculino y desde luego el pecho va a ser más grande que la zona pélvica, no hay una diferencia tan grande. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer que parezca más un adolescente y no un hombre adulto. La altura de los codos es correcta en el dibujo original, así que la vamos a respetar. Muy bien, vamos a centrarnos en esta área, sobre todo en lo que es el tórax y la relación con la cabeza, porque es ahí principalmente donde podemos distinguir más los rasgos de si se trata de un niño, un adolescente o un adulto. Ahora bien, simplemente vamos a ponerle un poco de esa misma armadura y cabello como para contrastar cómo se vería en un esquema más adolescente a cómo se vería en un esquema más infantil. Ahora bien, sobre todo aquí en la cabeza, vamos a hacer un poco de modificaciones. Vamos a hacerla un poquito más grande para conservar ese aire más juvenil, pero no vamos a llegar a este extremo, ¿ok? Sobre todo le vamos a dar el volumen con lo que es el cabello. Y listo, como pueden ver, al darle más volumen a la cabeza con todo lo que es el cabello, tiene un aire ligeramente más juvenil. Lo mismo pasa con los brazos y las piernas, ya que las hemos hecho bastante más delgadas. Y de hecho hemos acentuado esa misma delgadez en la ropa, porque como vemos con el cinturón que tiene, remarca más la cintura. Es decir, le da un aspecto más delgado, más juvenil.
Pero una vez más reitero, puede ser que simplemente el dibujo no esté mal, que se trate de que es la misma estética que maneja este personaje. Pero en lo particular yo considero que deberíamos trabajarlo de esta forma. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, porque simplemente no cuadra este personaje con la edad que posee su esquema, ¿se ve? Y aquí, aunque seguimos teniendo un esquema bastante más juvenil, es decir, no es un esquema adulto, es el de un joven, de un adolescente, pues conservamos los mismos rasgos, simplemente lo hacemos un poco más acorde a la edad que debería tener el personaje dado los rasgos que refleja. Pero podría ser que simplemente el personaje siempre fue concebido de esta manera. Ok, como acabamos de detallar en la revisión del dibujo, el esquema que acabamos construyendo era más bien un esquema de un adolescente por los diferentes puntos que ya mencionamos. Pero cambiemos un poco la dinámica. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo un adolescente, lo hiciéramos propiamente un niño? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer un cuerpo más pequeño y vamos a mantener la cabeza del tamaño que necesita ser. Simplemente, y es importante entender esto, vamos a adaptar las medidas a las medidas de un cuerpo infantil. ¿Qué significa esto? Bueno, que no va a tener esa increíble super delgadez que tiene el dibujo original, porque además de estar en un grado muy avanzado de anemia, esas medidas no pueden ser propiamente las medidas de un niño. Digámoslo así, si un niño realmente tuviera esas medidas, bueno, difícilmente podría mantenerse incluso de pie. Menos cargar una armadura como la que tiene y menos usarla para pelear. Así que por el bien de su salud, vamos a darle un poco más de cuerpo para ajustarlo a lo que sería el esquema de un niño. Como ustedes pueden ir observando, realmente el dibujo original no estaba nada mal, estaba bastante detallado, estaba relativamente bien proporcionado, simplemente había un pequeño detalle que, bueno, es bastante significativo, que es la cuestión de la estructura. Tenía una estructura exageradamente delgada para un cuerpo de esa edad, pero bueno, puede ser que simplemente el diseño era así. En todo caso, y aunque hablemos de un dibujo estilizado, siempre es bueno intentar mantenernos dentro de un margen realista. ¿Qué significa esto? ¿Que no vamos a poder experimentar? No, para nada. Significa que si vamos a dibujar a un niño de 10 años, vamos a dibujarlo con un cuerpo creíble, lógico, y no le vamos a poner un cuerpo de un señor de 80 años y no lo vamos a hacer de 3 metros de largo, porque bueno, entonces ya no es propiamente un niño, es otra cosa extraña, pero ya no es un niño. ¿Se entiende? Mantenernos dentro de un cierto margen realista o congruente no significa que no podamos experimentar o modificar ligeramente la estructura, pero sí significa que, de preferencia, vamos a mantenernos dentro de lo verosímil. Créanme, nuestro dibujo nos lo agradecerá bastante. Así de fácil hemos terminado nuestro dibujo y, como comentábamos, podíamos haberlo trabajado con la estructura adolescente con la que empezamos, pero con esto estamos mostrando que tenemos dos alternativas. Podíamos ajustarlo a un tamaño de un adolescente o podíamos acabar de ajustarlo a un tamaño infantil, pero no podíamos dejarlo en ese punto extraño en el que tiene la delgadez de un adolescente pero tiene la estructura de un niño, porque entonces algo estaría haciéndonos ruido en nuestro dibujo. Ahora vamos a darle un poco de color y veamos cómo queda. Y listo. Como pueden observar, realmente el cambio que hicimos fue minúsculo, pero lo suficientemente significativo como para acomodar su estructura. Para esta corrección vamos a trabajar dos aspectos. Primero, hay cierta desproporción, es pequeña, pero por ejemplo acá tenemos una pierna más gruesa y una pierna más delgada. Y la segunda, que es lo que más toca en este dibujo, es la cuestión de la postura, del movimiento. Tiene una posición muy rígida. Vamos a hacerla ligeramente más fluida, darle un poco más de vida en este sentido. Vamos a partir más o menos de lo mismo, simplemente vamos a tener en cuenta esos dos aspectos. Como solemos hacer, vamos a trabajar con nuestro esquema clásico. Y desde el esquema vamos a empezar a darle un poco más de movimiento.
Vamos a trabajar el esquema que solemos usar para la figura femenina. En este punto puede ser que se noten más marcados ciertos elementos como la cintura, pero ya que todavía falta agregar lo que es la ropa, modificará un tanto la forma. Simplemente vamos a enfocarnos en representar esos aspectos del movimiento que queremos resaltar. Por ejemplo, acá tenemos un hombro notoriamente más arriba que el otro, debido a la postura que está asumiendo. Se ve, tenemos aquí esta ligera curvatura que no tenemos tan marcada acá, pero aquí sí la queremos remarcar, queremos que se note ese movimiento. Y aquí en el otro brazo queremos precisamente que se note más suelto, como cuando nosotros estamos haciendo un movimiento normal y no estamos intentando fingir o simular cierta postura en particular. ¿Se ve? Por ejemplo, en este brazo, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento mucho más curvo, ¿se dan cuenta? Del que tenemos acá. Acá tenemos un movimiento muy rígido. Básicamente el brazo está compuesto de esta forma y nosotros lo estamos transformando a un movimiento mucho más curvo. En este otro brazo, por el contrario, sí tenemos un movimiento un tanto más rígido. Un movimiento que exige una postura más específica, pero ¿qué tenemos? Estamos remarcando ese movimiento con el codo. Si se dan cuenta, tenemos esto. Tenemos un corte muy marcado, ¿se ve? En cambio, aquí tampoco lo tenemos tanto así, lo tenemos aquí más suave. Lo mismo estamos haciendo un poco con lo que son las piernas y las caderas. ¿Por qué? Acá tenemos un movimiento más rígido en esta pierna, pero en esta tenemos un movimiento nuevamente más curvo. Si se dan cuenta, es esto lo que tenemos acá. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, crea cierta sensación de postura, es decir, el peso está sostenido por esta pierna, por eso esta pierna tiene esa posición. En cambio, esta es la que se está flexionando. También estamos resaltando un poco más lo que es el movimiento, aquí en lo que es la cintura, el área de las caderas, complementado todo esto. Entonces tiene que darle un aspecto más de movimiento. Ahora bien, si nosotros queremos también acentuar un poco más el movimiento, podemos trabajarlo en el cabello. Podemos darle al cabello un poco más de movimiento. Y entonces nosotros tendremos un cabello más suelto, ¿se ven? Desde luego, cuando pasemos a dibujarlo a detalle, vamos a trabajar todos estos aspectos, pero con esto podemos tener ya una cierta idea. Ahora bien, quizás para algunos esta nueva figura se vea demasiado estilizada y la quieran hacer ligeramente más cuadrada como la que tenemos de referencia. Claro, podemos hacerlo, simplemente estamos usando este esquema, que es el esquema que siempre hemos trabajado, como base para este dibujo. Pero nosotros podemos darle un poco más de volumen, restarle otro volumen en otras partes y transformarlo en esto. Ok, mientras trabajamos con nuestra corrección, resolvamos una pregunta que dejaron hace poco. La pregunta dice más o menos así: ¿por qué no puedo aprender a colorear?
Primero que nada, y por el tipo de pregunta y la forma en que está formulada, me imagino que se refieren a los lápices de madera. Pues bien, por sorprendente que esto les pueda sonar, considero que los lápices de madera es una de las últimas técnicas que nosotros debemos trabajar. Ojo, no significa que jamás la vayamos a trabajar, pero sí que debemos hacerlo cuando ya tengamos un cierto dominio del color en técnicas bastante más sencillas. Y es que a pesar de que desde el kinder básicamente nos están dando lápices de madera para que trabajemos, en realidad este es un tipo de color bastante complicado. Exige por un lado bastante precisión, un control bastante grande sobre la presión que ejercemos en el lápiz y hasta un cierto conocimiento en cuanto a teoría de color. ¿Por qué? Porque no podemos combinarlos de una manera tan fácil como lo podemos hacer por ejemplo con la pintura acrílica, donde aunque mezclemos colores que no van entre sí, al final de cuentas obtenemos ese horrible tono café o gris feo, pero obtenemos un color. En cambio, con los lápices de madera esto es bastante más complicado. Y si desde el principio no sabemos cómo irlos combinando, cuando nos topemos con ese problema, bueno, no vamos a saber qué hacer o nos va a quedar un trabajo bastante mal hecho. Y creo que precisamente ese es el problema en este caso, que en lugar de empezar a trabajar con lo que son los lápices de madera, deberían empezar con otras técnicas. ¿Cuál? Bueno, yo recomiendo mucho el acrílico. El acrílico es un color bastante fácil de trabajar, te da colores planos bastante parejos, no hay cambios tan bruscos de tonalidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que si tú tomas una hoja en blanco y la quieres colorear por completo con, por ejemplo, un color de madera azul, ¿qué va a pasar? Que al final de cuentas te van a quedar tonos más claros, tonos más oscuros, va a verse muy parchado, no va a haber un color parejo en toda la hoja. En cambio, si tú tomas un botecito de pintura acrílica y pintas esa misma hoja de un tono azul, va a haber muy poca variación en cuanto al tono. También te permite combinar los colores con muchísima más facilidad. Y volvemos a lo que acabamos de comentar, no es que necesariamente los puedas combinar bien, pero los puedes combinar. Y ese simple hecho cambia bastante en comparación con lo que son los colores de madera. Así que yo creo que el problema está en que, bueno, hemos tomado un orden equivocado a la hora de practicar el color. Deberías empezar con el acrílico. Una vez lo domines, podrías trabajar un poco lo que es el wash, jugando con la cantidad de agua que emplees para ir obteniendo tonos un poco más degradados. Y después, únicamente después de eso, ya pasar a lo que serían los colores de madera, porque si no, pues va a ser un poco complicado lograr ese aprendizaje. Así que en todo caso mi consejo sería, regresa a los colores acrílicos, practícalos, conócelos. Y una vez tengas un dominio lo suficientemente bueno, entonces ahora sí, pasa si quieres a los colores de madera. Y ahora sí, volviendo a nuestro dibujo, como pueden darse cuenta, realmente hemos mantenido la esencia del personaje, le hemos dejado esa misma clase de mirada y hemos resistido bastante la tentación de intentar dibujarlo en un estilo realista. Le hemos dejado incluso ese cierto aire de cómic o manga. Y que no sé por qué, pero en lo personal me recuerda un poco al estilo de Dragon Ball. No sé, como una especie de Bulma en sus primeras etapas, algo así. Pero quién sabe, tal vez es solamente mi impresión. En fin, vamos a conservar ese aspecto particular que tiene. Simplemente vamos a ajustar las medidas que habíamos comentado, darle un poco más esa fluidez al esquema y listo. Y ya que a los dos trabajos previos les dimos algo de color, pues creo que sería una grosería no hacer lo mismo aquí. Así que veamos cómo se ve con un poco de color. Y listo. Y como podrán haberlo notado, no pude evitar ponerle un fondo de Dragon Ball, perdón. En fin, si el video les gustó y las correcciones les sirvieron para corregir ustedes mismos también sus propios dibujos, pueden enviarme uno de sus trabajos para el próximo video y con mucho gusto lo estaremos repasando por aquí. Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy.
2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana y muy pronto 2 cursos más, con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.